No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Lo anunciamos desde el principio, el reconocido doctor en Derecho, Julio Curi. ¡Hey! ¿Por qué usted tardó tanto en venir aquí a No se diga más? Yo no entiendo, doctor. ¿Qué está pasando? El tráfico es infernal. No, pero no hoy. En todo este tiempo no nos había visitado. No me habían invitado. Oye, siempre nos dicen lo mismo. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. De verdad, un placer. Doctor, muchísimos temas de los cuales podemos conversar con usted. Yo en lo personal tenía la intención de iniciar por el tema de la inconstitucionalidad de la ley de la DNI, pero se atravesó otro tema en el camino. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar de los dos. Se están entrevistando a los aspirantes a la Cámara de Cuentas. Vi un par de tweets, 3, 4 tweets suyos. Sí, interesantes. Calificando como una vergüenza las declaraciones no las declaraciones, no las parte de aspiraciones. de los actuales miembros, claro, para ser quienes están aspirando a mantenerse en la Cámara de Cuentas después de todo lo que ha habido durante su gestión. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, dígame usted, ¿qué podemos pensar? Bueno, ustedes saben que ellos estuvieron al tris de un juicio político. Claro. Con unas acusaciones además súper delicadas. Sí, y yo no sé por qué razón, no tenían, el partido de gobierno no tenía la mayoría cualificada que exige la Constitución para poder formular la acusación ante el Senado, desde la Cámara de Diputados ante el Senado, y tampoco tenía la mayoría reforzada para que se pudiese declarar la culpabilidad política por los hechos que se le atribuían a los 5 miembros actuales de la Cámara de Cuentas. Esa fue la razón por la que nunca se celebró ese juicio político. Sí. Entonces ahora de repente, como si nada hubiese ocurrido, estos descarados aspiran a permanecer en sus posiciones cuando en 4 años no han hecho absolutamente nada. Y me tengo que remontar a la fecha, a los meses previos al ascenso de estos 5 descarados, cuando el presidente de la República solicitó la renuncia anticipada de los anteriores miembros. Que tradicionalmente, y todos lo sabemos porque eso es un secreto a voces, los partidos oficialistas siempre buscan a través de sus mayorías en el Congreso designar personas afines a sus intereses para poderlas utilizar como títeres, para evitar auditorías que puedan evidenciar manejos irregulares de fondos públicos. Y esta no fue una excepción. Aunque el presidente declaró en su momento que ahora sí había una Cámara de Cuentas, lo cierto es que esta ha sido la peor de todas. Pero la peor de todas. Para citar un ejemplo, en el 2021 hicieron 10 auditorías de 79 que tenían que hacer. En el 2022 hicieron 7, 2023 4, y en el año actual, 2024, no han presentado un solo informe. Y quiero decir algo, miren, ustedes deben recordar que el ascenso también del PRM al poder en algún momento movió al magistrado, bueno, no son magistrados los procuradores, pero uno le suele decir así, sí, al procurador adjunto Wilson Camacho a exigirle a la Cámara de Cuentas, cuando tenía la conformación anterior, que hiciera investigaciones especiales y auditorías a una serie de órganos públicos. Es decir, le estaba instruyendo a un órgano extrapoder. A ver, la Cámara de Cuentas es un órgano que está en relativa paridad con los poderes clásicos, como el Banco Central, como el Tribunal Constitucional, son los llamados órganos constitucionales extrapoder. Y la Cámara de Cuentas le respondió que él no tenía autoridad para decirle qué órganos investigar o auditar. Claro. Y eso trajo consigo aquel allanamiento que se realizó en su sede, que dio lugar a tantas críticas, y que cuando se termine el allanamiento, Wilson Camacho dice: hemos encontrado evidencias de actos de corrupción de esos miembros. Eso fue en febrero del 2021. Y todavía nada. Estamos en febrero del 2025 y no ha habido sometimiento contra aquellos miembros. O sea, lo que significa que eso no fue cierto. Ahora, se presentó una acción constitucional en conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Esa es una de sus atribuciones, conocer los conflictos entre órganos o poderes públicos, porque la Cámara de Cuentas tenía interés en dejar claro que el Ministerio Público no narigoneaba a la Cámara de Cuentas,
Así como la Cámara de Cuentas no le puede decir al Ministerio Público a quién imputar penalmente, el Ministerio Público no puede instruir a la Cámara de Cuentas para que audite a quien el Ministerio Público le venga en ganas. Y desde que esta conformación asumió funciones, lo primero que hizo fue desistir de esa acción en conflicto de competencia, seguir solicitando, para facilitarle las cosas al Ministerio Público. Y esta es la fecha, por ese desistimiento irresponsable de estos descarados, que nosotros no sabemos o no tenemos una decisión del Tribunal Constitucional, porque finalmente se acogió el desistimiento, si el Ministerio Público está facultado, si tiene competencia para instruir a la Cámara de Cuentas a decir a quién auditar o a quién investigar. Nada. O sea, es evidente que ellos se prestaron al juego del poder. O sea, y así quieren permanecer en esos cargos. Y en caso de, volteando la torta al Ministerio Público, desde su punto de vista, doctor, ¿ha habido avances con este supuesto Ministerio Público independiente o ha habido retrasos en lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública? No, sí hubo y ha habido avances. Negarlo sería mezquino. Lo que no tenemos es resultados a la vista, porque los expedientes son de gestiones. Es decir, en lugar de formularle una acusación por un hecho particular a esto o aquel otro exfuncionario, lo que se ha tratado de hacer es una auditoría de su gestión de 4 años, para entonces presentar expedientes voluminosísimos en donde se pierde de vista, por parte del Ministerio Público me refiero, la extinción de la acción penal por doble razón, claro, por la prescripción de los hechos y por la duración máxima del proceso, que ahora, a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, volvimos al criterio de que el punto de partida para computar el plazo de los 4 años es el día en que a ti se te cita por primera vez a comparecer ante el Ministerio Público. Okay. Por ejemplo, Donald Guerrero fue citado por primera vez en febrero del 2021. Dentro de un mes, 2 meses, ya su acción penal se extingue. Y no porque ser, se demora, se demora demasiado en la elaboración de un expediente acusatorio. Pero peor todavía. ¿Eso se hace adrede? Yo no sé, eso no tiene sentido para mí. En ese expediente hay incluso actores imputados que ni siquiera tienen relación unos con otros, o sea que debieron dar lugar a acusaciones distintas, y ahí están metidos todos en el mismo saco. Pero la mayoría de los ilícitos que también se les atribuyen a ellos o a los exfuncionarios han prescrito, porque tú tienes ahí la concusión, prescribe a los 6 meses. Pero ¿cuándo empieza el cómputo? A partir de la ocurrencia del hecho. Coalición de funcionarios, 6 meses. ¿Qué otro tipo de penales? Pero es un panorama terrible, porque entonces lo que significa es que aquí nunca vamos a tener condenas ejemplarizantes contra quienes cometan actos de corrupción, porque si no son esos expedientes súper voluminosos, que evidentemente ya se ve que no llegan a un resultado esperado, en el caso de que se determine la responsabilidad de los implicados, y hacen expedientes más específicos por delitos más concretos, no se corre el riesgo que, dado el entramado que debieron haber logrado, tampoco se llega a nada, porque no van a conseguir las evidencias que puedan demostrar un hecho. Me has hecho una pregunta un tanto difícil de responder, ¿sabes? Porque, a ver, los hechos, o sea, cada hecho debe dar lugar a una acusación. O sea, yo no tengo por qué cometer 5, 7, 10 hechos para que se engloben en una sola. Porque quizás la participación que yo tuve en este hecho fue contando con la coautoría o complicidad de un grupo y otro hecho con otro grupo, y entonces entre esos grupos no hay vinculación para poder sustentar la viabilidad o la pertinencia de involucrarlos a todos en un expediente. Tú tienes casos, por ejemplo, con 42 acusados. Sí. 42 defensas. Cada imputado con derecho a 3 defensores técnicos. En el Palacio de los Deportes van a hacer disculpe, doctor, el tema del Ministerio Público Independiente es un eslogan también publicitario. Sí lo es. Porque el entramado judicial y los jueces necesariamente corresponden, cada uno lleva dentro de sí lo que es una afinidad ideológica
y también una afinidad política, por más que se quiera negar, esa es una realidad. O sea que ese discurso de garantizar un Ministerio Público independiente y un sistema judicial independiente de cualquier partido, de cualquier ideología o postura, eso no existe. Eso no existe. Y para uno garantizar, díganme ustedes si me equivoco, que la justicia se cumpla, lo primero es acabar con la cultura de corrupción que hay en el país. De otra manera... El Ministerio Público ha sido independiente desde el año 2010. Porque Exacto. hasta esa fecha, hasta la proclamación de la Constitución de entonces, pocos recuerdan que hasta los fiscalizadores eran designados por decreto presidencial. Fiscal. El último fiscal por decreto presidencial fue Moscoso Segarra. Luego entonces vino la ley de orgánica del Ministerio Público en el 2011, que reafirma la independencia, porque ya se designan por concurso, por carrera. Pero excepto el procurador y los 7 adjuntos de los 14, todos son independientes porque pertenecen a la carrera. De manera que aquel cliché de que el Ministerio Público Independiente, bueno, Jenny Berenice y Wilson Camacho, que son los más connotados del Ministerio Público actual, eran miembros del Ministerio Público, claro, de la Procuraduría de los tiempos de Danilo y de Leonel, claro. O sea que... Doctor, ¿está dispuesto a jugársela? Sí, claro. Deme 2 nombres de posible nuevo procurador general o procuradora. Jenny Berenice. Oh. Sí, claro, indudablemente que ella debe ser la titular. A mi modo de ver es la que, claro, con el correr del tiempo ya se ha perdido el miedo. Digamos, han soltado de brazos los funcionarios del actual gobierno porque ya empiezan a menudear denuncias de corrupción. Pero durante los primeros 4 años de gobierno, el trabajo que ella adelantó quizás le generó miedo en los funcionarios del primer cuatrienio del presidente Abinader, y hubo una suerte de contrición, pero ahora parece que no, que se han desbocado. ¿Y el designar a Jenny Berenice ayudaría a que eso se frene de nuevo? No, ya no sería una funcionaria de designación, sino de escogencia. Sí. El presidente propone y el consejo aprueba y entonces se escoge. Sí, correcto, pero me refiero, en caso de que ella termine siendo la nueva procuradora, usted entiende que esa liberación que usted dice que han tenido los funcionarios actuales, ¿se volverán a frenar? Creo que sí, porque hay una inamovilidad por lo menos de 2 años. Y si Jenny quiere verdaderamente casarse con la gloria, para que su nombre quede inscrito en las páginas doradas de nuestra historia, ella tendría 2 años, ya no para poner la vista sobre los 4 años últimos de Danilo Medina, sino sobre los actuales y los 4 anteriores. Porque yo creo el que más cómodo estaría sería Leonel entonces. No, ya todo lo de Leonel prescribió. Son 10 años. La prescripción máxima de los hechos punibles. Rápidamente, Curi, la ley del DNI fue declarada inconstitucional. El consultor jurídico dice que no fue por el contenido, sino por la forma en que fue aprobada en el Congreso. ¿Exime del contenido el que solamente se haya asignado de inconstitucionalidad en la forma en que fue aprobada? Mira, hasta donde yo tengo entendido, hubo una gran presión mediática, ustedes lo saben, y sobre todo una queja por parte de los medios de prensa tradicionales. Y se tenía la intención de expulsarla del ordenamiento jurídico, pero no encontraron razón en su contenido. Y entonces el Tribunal Constitucional utiliza un requisito que no está en la Constitución, que es el de que la ley debe ser encabezada como orgánica y que la convocatoria a las sesiones de ambas cámaras del Congreso se debe advertir que el proyecto que se conocerá será orgánico y no ordinario. Pero el presupuesto para la constitucionalidad o no de una ley será siempre la Constitución. No hay otro juicio es decir, se tiene que confrontar, se tiene que calibrar la norma que se impugna como inconstitucional con los principios y reglas constitucionales. Y la única norma nuestra de la Carta Sustantiva que prevé las leyes orgánicas es el artículo 112. Y lo único que requiere como procedimiento
es que se apruebe con una mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes de ambas cámaras. No establece la necesidad de encabezar las leyes como orgánicas, ni que las sesiones se convoquen expresamente como que se conocerá. O sea, para mí es un requisito inexistente, ¿Y ahora espurio. quién podrá defendernos entonces? Porque ya... Es un error, pero el Constitucional tendrá que desandar eso, porque si yo hago memoria, por lo menos 4 otras leyes que son orgánicas en la actualidad, entonces también tendrían que ser declaradas inconstitucionales. A eso iba. ¿Cuáles serían? O la ley de naturalización, la 1.14. Las he perdido. Yo ya la estuve estudiando. Las tengo aquí, tendría yo que buscarlas en el teléfono. Pero hay otras. Entonces vamos a expulsar todas esas leyes por un requisito, una exigencia que la Constitución no consagra. Pero entonces, ¿qué procede? No, ya no hay nada Porque que ya, hacer. ya hay una decisión tomada por el Constitucional. Sí. Sí, pero a mi modo de ver, el gobierno o los que defendieron la ley ganaron. Porque no se trató de una inconstitucionalidad material, sino procedimental. O sea, se cuestionó tanto la ley porque en realidad era una ley de remisión, como se llaman las leyes penales en blanco, que hacen una remisión a otra ley. Esta ley, la 1.24, reenviaba a la Constitución tal cosa podrá hacerse de conformidad con la Constitución. Porque la Constitución establece en su artículo 44, parte infine, que para poder interceptar las comunicaciones de cualquier naturaleza se necesita una autorización judicial de un juez competente dentro del marco de un proceso penal que se le siga. No es porque el juez la dé. También deben obrar al menos pruebas indiciarias de que la persona es culpable de un tipo penal. Entonces, esas remisiones la gente no las entiende. Por eso es una técnica legislativa válida. O sea, no hay por qué reescribir en la ley lo que ya es una condición que figura en otra norma del ordenamiento, que es la suprema, la Constitución. La ley habla de prestar servicios a modo privado y de forma a discreción, sin tener que dar o ser catalogada como seguridad nacional, que no necesariamente tiene que dar la información de. O sea, que una empresa privada o un privado puede solicitarle a la DNI que haga una investigación y a modo privado. Yo no vi eso. Sí. Mire, yo la estudié e incluso publiqué un trabajo en el Listín Diario con mis conclusiones sobre la ley. La redacción es pésima, repetitiva, fatigante, macarrónica, confusa, pero en realidad yo no identifiqué vicios de inconstitucionalidad. Por eso, porque hacía siempre un reenvío, una remisión a la Constitución. Mira, y hablando de la ortografía y de la revisión, ¿qué le animó, doctor, a poder revisar las comunicaciones y las redacciones de muchos funcionarios? Mi papá, porque no existían redes sociales, entonces mi papá era un purista del idioma. Y cada vez que advertía en los medios, los periódicos impresos, errores, él escribía cartas a los directores. No, pero ahora tendría que ocuparse solamente de eso. Sí. de remitirle cartas a los directores de diarios. O sea que esa afición la he copiado de mi padre. Cuéntenos aquí ya un poco más relajados en cuanto a temas más... ¿le ha llegado alguien con un reclamo en privado? Viejo, pero ¿por qué me criticaste tal cosa? No, me escriben, sí, por WhatsApp. Sí. Yo creo que la que más le ha costado, doctor, fue al ministro de Educación, que se supone que debería tener. Sí, es cierto. Pero, doctor Curi, yo le quiero recomendarnos, además le recomendaré algo a usted. Sí, claro, cómo no. Ni por edad puedo. Pero le sugeriría algo que lo incluya dentro de su actuación diaria en las redes. A ver. Que involucre o incluya la crítica a los errores de los medios de comunicación. Por ejemplo, cosa que me encanta a mí hacerla, aunque a mis compañeros no les gusta tanto porque piensan que estamos yendo en contra de los... No, hombre. Pero dígame ese titular del Listín Diario de hoy en su página, en su portal. En lo que va de año han sido deportados 24 extranjeros. Uh-huh. ¿Usted cree que eso es un titular correcto? Cuando la noticia o el trabajo o el artículo o cualquiera que sea el género habla
de las cifras de deportados de los últimos 4 años que superan los 150 y tantos mil. En una situación migratoria como la que vivimos en República Dominicana, tiene sentido que el que se dice ser el principal periódico del país Pero titule: en lo que va de año han sido deportados 24 extranjeros. Fue el número, Yo creo sí, que hay un error. Se trata de repatriados, de personas que han sido devueltas al país. No de que República Dominicana ha deportado. Pero fíjese que cuando usted va, bueno, ya nos Al vamos a meter detalle. aquí en Honduras, ¿no? Pero fíjese que cuando vamos al sumario, habla de cifras de migración. Está por ahí un Migración error. ha reconducido. O sea, no son 24, 159. claro que no son Exactamente. 24. Exactamente, pareciera. Yo Ya cuando, entendí, cuando ya veo entendí. esos titulares, yo digo, bueno, o Sí, lo que crees. pasa es que al ver el avión y como a Ajá. los vecinos Sí. del lado oriental no se les deporta por avión, Claro, yo presumo claro. que se trata de Pero bueno, repatriación. incluya eso en su. Quizás a lo mejor eso le da otro. Bueno, si es que le da tiempo con tantas Sí, cosas. hombre, no, que tiene. va. que Usted va. tiene que cargar el teléfono encima, tipo Abinader, ¿Por qué? a cada momento. No, para nada. No, para pues es nada. muy activo con la ortografía y la gramática. No. Es que ya yo creo que la gente ha adquirido un poco más de conciencia de que no se debe escribir así tan precipitadamente para no incurrir en errores, en gazapos que inspiran pena en ocasiones. Sí. Así es, así es. Doctor, usted tiene que venir en otro momento favor. con Sí, más hombre, sí, tiempo sí, claro para que sí. poder hablar con más tranquilidad y de muchos más Lamento temas. haber llegado tarde, pero no, se fue culpa preocupe. mía, de verdad. No se preocupe. Gracias a Morrison. Así es, así es. Usa Waze. Amigo, con nosotros, Celo el doctor Julio Curi, con nosotros en No Se Diga Más, vendrá pronto, por Claro favor. que sí. Lo comprometemos al aire. No se diga más por Top Latina.